Al comenzar el estudio de esta octava lección, algo que nosotros debemos comprender es nuestra fugaz existencia, es nuestra vida corta en este mundo. Es por ello que ante la fugacidad de nuestra existencia, el texto central, el texto de toda la semana nos dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y este es el título prácticamente de nuestra lección, la octava que venimos estudiando esta semana. Sabiduría para vivir con rectitud, octava lección. Y en este video estaré presentando el resumen, un resumen bosquejado de esta lección. Queridos amigos, bienvenidos a este estudio. Vamos a comenzar recordando que el repaso que damos en nuestra clase los sábados no debemos hacerlo de forma diaria. Lo ideal siempre es resumir, agrupar todo lo que hemos estudiado en objetivos, y esto es precisamente lo que a continuación vamos a ver. En primer lugar, hablaremos lo que ya se mencionó, que nuestra vida es corta. Vamos a profundizar brevemente en esto. Luego, la importancia de guardar los dichos de Dios. Guardaré tu ley, guardaré tus dichos y todo ello. Y por último, la conclusión de lo que vimos en estos dos puntos. Estos son los tres objetivos con los que vamos a estudiar, así que vamos a iniciar hablando rápidamente del primer punto, nuestra vida corta, nuestra vida fugaz. Sobre este punto, vale la pena que nosotros seamos claros. Tal como dice el Salmo 90, nuestra existencia en este mundo es fugaz. Puede parecernos a nosotros que 10 años, 15 años, 20, 30, 40 años toma tiempo, nos parece mucho. Sin embargo, si esto lo ponemos en perspectiva con la eternidad, es algo vano, es algo fugaz. Aún más se vuelve más insignificante cuando comparamos con la eternidad de Dios. Y esto es lo que hace David. David no se centra y no se pone a pensar como lo haríamos en nuestro tiempo. Aprovecha al máximo, disfruta toda la vida porque, en fin, damos mucha importancia a los años que vivimos en esa tierra, lo cual es correcto, pero dentro de los principios establecidos en la Biblia. Lo que hace David es decir, caramba, la vida del hombre es corta, y es corta comparándola con la eternidad. Nuestra vida es fugaz si lo comparamos con la eternidad de Dios. Por eso existen dos figuras, por ejemplo, es como una vigilia nocturna que apenas dura un par de horas y se acabó, se extinguió. Así es la vida del hombre. O aún dice, los hombres más fuertes son como las plantas, como árboles débiles. Y es que un árbol pues puede vivir hasta miles de años, pero los hombres más fuertes llegan a ser como plantas quebradizas, débiles. Así somos, así es la existencia del hombre. Ahora, no solo nuestra vida es fugaz, no solo nuestra vida es frágil en este mundo, también es una vida que está llena de dolor y sufrimiento a causa del pecado. Lamentablemente, esa es nuestra vida en este mundo, y yo creo, con tantos problemas que uno tiene, no creo que anhele una vida eterna eh, en este mundo, con las características que tiene. Es por ello que aquí se presentan dos decisiones, dos caminos, dos señores, como diría el mismo Cristo. Número uno, decidir vivir neciamente, y la otra es vivir con sabiduría, y es lo que vamos a resaltar ahora. Vivir neciamente simplemente nos lleva a traer a nuestra vida más sufrimiento innecesario, pero también esto afecta a otros. Recuerda algo, nunca vamos a hacer cosas que solo nos afecten a nosotros. Lamentablemente también afectan a otras personas. Y todo esto simplemente esperando la muerte eterna. Esto sería vivir neciamente. La otra es vivir en sabiduría o con sabiduría. Esto en paz, tanto con Dios, mejor dicho, vivir sabiduría nos da paz, tanto con Dios como con el hombre, aguardando la vida eterna. Entonces, tenemos dos escenarios aquí. La vida es fugaz, la vida es corta. Por mucha fortaleza que uno pueda tener, sigue siendo corta. Entonces, ¿qué decides? ¿Vivir neciamente o vivir con sabiduría? La gran pregunta aquí es ¿cómo?
¿Cómo vivo con sabiduría? Y de eso precisamente hablaremos un poco más en el segundo objetivo. Así que, querido amigo, vamos a continuar viendo ahora nuestro segundo punto de estudio. Guardar sus dichos, guardar los dichos del Señor. Hablemos ahora de esto. Para vivir con sabiduría, para vivir con sabiduría, nosotros necesitamos una guía, necesitamos un tutor. Necesitamos, en otras palabras, alguien que nos diga, haz esto, no hagas esto. Miren, no basta hacer lo que a mí me parece correcto. Si tú lees el libro de Jueces, el libro de Jueces repite una frase que es preocupante y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y ese hacer lo mejor terminó llevando a la ruina a Israel. Entonces no es suficiente que tú hagas lo mejor. Si tienes a la mano, por ejemplo, la Biblia, tú necesitas una guía para llevar tu vida. Y esa guía la vamos a encontrar en la Biblia. El salmista comprendía la importancia de la palabra de Dios, no solo para salvarse, sino para vivir bien. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Tú y yo necesitamos tener la misma percepción. Vuelvo a repetir, no es suficiente que tú digas, vivo de la mejor forma o vivo como mejor a mí me parece. Eso nunca es suficiente. Si tienes una Biblia, entonces toma la Biblia y vive de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos a ver estos 6 versículos brevemente porque aquí hay un resumen de lo que se estudió esta semana en relación a guardar los dichos. Por ejemplo, considera la Biblia como una lámpara. El mundo está en tiniebla, Satanás se ha hecho dueño de este mundo, el príncipe de este mundo lo llama la Biblia. Así es que Él va a querer que tú vivas en tiniebla, en confusión, tropezándote. La Biblia es una lámpara que te va a decir, por ahí no, este es el camino, evita esto. La Biblia es una lámpara, si es que es de la Biblia, eso, una fuente de luz para tu vida. La Biblia también limpia nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar tus palabras. No solo te indica qué hacer, sino limpia tu corazón, es decir, va limpiando, purificando tu mente, tus pensamientos. Un pensamiento que lo vamos repitiendo finalmente se vuelve en una acción que puede terminar en un hábito desastroso. ¿Quién puede limpiar esto? El humanismo, el positivismo y todo ello. No, no lo va a hacer, solo la Biblia. También tienes que anhelar escuchar la palabra de Dios. Y esto, querido amigo, no solo los sábados, cuando uno va a la iglesia o cuando pasa este repaso de la lección, esto tiene que ser algo diario. Tú tienes que buscar diariamente el consejo bíblico para tu vida. Por supuesto, si escucho lo que dice la Biblia, si veo que está limpiando mi vida, entonces obedezco lo que está escrito ahí, guardo tus dichos, dichoso, feliz el que guarda tus dichos. Nos deleitaremos al escuchar la palabra de Dios. Y esto es posible. Muchos dicen, ¿qué aconseja? ¿Cómo hago para no dormirme, para no aburrirme? Y es que esa es nuestra naturaleza. Si ya de por sí nos cuesta leer, es mucho más difícil leer la Biblia. Uno porque no tenemos el hábito y otro porque el enemigo obviamente no quiere que leas. Pero esto es posible si tú vas desarrollando estos hábitos diarios, te vas a deleitar en la palabra de Dios y finalmente lo que dice el Salmo 119, 77, si haces esto, tú vas a consolidar tu fe en Dios, tu fidelidad y una fidelidad que estará acompañada por el gozo, es decir, tú vas a sentir gozo por estar con Dios y por serle fiel, por tener confianza en Él. Y la confianza, querido amigo, se traduce en obediencia. La confianza se traduce en obediencia. No podemos ser confiados en Dios si es que yo no le estoy obedeciendo. Entonces, el primer paso para vivir sabiamente es guardar lo que Cristo nos dice en su palabra, atesorar, confiar en su palabra y por supuesto obedecer. A esto vamos a acompañarle con lo siguiente. Si yo conozco lo que es bueno y es malo, entonces
una pequeña advertencia aquí. Mucho cuidado con el pecado. El pecado siempre se va a presentar de forma sutil, eso nos han dicho. Sin embargo, es progresivo en la forma como va destruyendo al hombre. Es sutil y progresivo, recuerda esto. Y de manera cautelosa va corrompiendo el corazón. Primero viene la tentación, luego viene la acción, donde luego de esta acción mi conciencia me dice has hecho mal, mira, estás en pecado, me arrepiento, pero si yo sigo acariciando, yo sigo dejando que este pecado vaya corrompiendo mi corazón. Y va a llegar un punto, querido amigo, cuando ya no vas a sentir dolor, al contrario, vas a deleitarte, entre comillas, en el pecado, porque ese deleitar está más relacionado al placer, un placer egoísta, un placer carnal, un placer humano netamente, y tristemente viene la muerte. Entonces, en primer lugar, la advertencia aquí es deseche el pecado. Y si has pecado, pues arrepiéntete. En segundo lugar, busca ayuda divina. Bien, la Biblia te dijo, mira, haz esto, haz lo otro. Tú quieres atesorar. Y si tú quieres hacerlo solo, querido amigo, no vas a poder. Vas a fracasar. Tú necesitas las fuerzas de Dios. Tú necesitas que el Espíritu Santo te ayude. ¿Y esto cómo se consigue? Orando. Tú necesitas orar para que Dios obre en tu vida. Por otro lado, aquí brevemente la lección mencionaba algo. David, por ejemplo, pedía que Dios los cuide, que lo cuide de sus enemigos. Dios va a permitir que tú y yo pasemos pruebas. Algunas, lamentablemente, van a venir por nuestras malas decisiones. Esto es triste, pero es así. Y muchas veces culpamos a todos, menos nos damos cuenta que nosotros hemos sido los culpables. Pero algunas veces también van a venir problemas porque estamos en una lucha, estamos en un conflicto y Satanás quiere arruinarte la vida. Entonces, Dios va a permitir que vengan pruebas. En medio de esas pruebas viene un consejo, una advertencia aquí. El Salmo 141 nos dice, cuídame, Señor, de no actuar como actúan los malvados, de no hacer lo mismo, de no responder de la misma manera. Cuídame, por favor, Señor, de esto. Y esto es algo, apreciado amigo, que necesitamos pedir a Dios. Evita el pecado, pero también cuidemos de no actuar como actúa la mayoría. Ellos lo hacen, ellos lo hicieron. Inclusive como nuestros hermanos o hasta como tus líderes. Si tú sabes que están haciendo mal, pues no lo hagas. Ora más bien por ellos. Busca, visítalos, pero no hagas. Y si estás pasando un momento de prueba, la lección nos ponía el caso, por ejemplo, de José, quien confió en Dios, confió en su dirección y él aceptó este proceso y entendió que estaba siendo purificado por Dios. No es fácil, muchas veces queremos evadir la prueba, queremos saltarnos los momentos duros. Esto no es fácil, no digo que vas a disfrutarlo, no, son momentos duros, vamos a llorar, vamos a lamentarnos, vamos a querer desistir. Pero recuerda que Dios tiene un proceso contigo. Y como leímos y estudiamos lecciones anteriores, si Dios permite lo bueno, sabe por qué permite lo malo en nuestra vida. Dios no envía lo malo. Lo malo tiene su origen en el enemigo, en el pecado. Pero Dios sabe por qué permite que eso alcance tu vida, apreciado amigo. Pero en medio de todo esto, ¿cuál es la súplica de David? Cuídame de no actuar como actúan los malvados, como actúan los perversos. Y una última advertencia aquí. Cuídate de ti mismo, cuídame de mí mismo, dice el salmista. Cuídame de mis acciones, de mi forma de pensar. O como diría Jeremías 17:9, ayúdame a no confiar en mi corazón, Señor. Ayúdame a no confiar en mí, sino a confiar en ti, en tus dichos. Ayúdame a confiar en lo que tú haces. Entonces, querido amigo, vivir sabiamente es lo que estamos viendo acá. Y en el siguiente punto, a manera de conclusión o resumen, vamos a ver todo esto resumido. Cerramos nuestro segundo objetivo de estudio y vamos a ver ahora el último, que es un
breve resumen de lo que estamos viendo hasta acá. En resumen o en conclusión, nuestra vida es corta, no olvides. Entonces vivamos sabiamente. Vivir sabiamente significa guardar los dichos de Dios. También esto quiere decir que amemos, atesoremos sus leyes. Una vida de confianza en Dios es una vida de obediencia a Dios. No olvides esto. La lección explicaba muy bien la relación entre el obedecer y confiar, entre el ser fieles y la justificación por la fe. Entonces, si yo digo que confío en Dios, tengo que obedecer. ¿Qué más? Una vida sabia involucra que aún en medio de las pruebas sigo siendo fiel a Dios gracias a su ayuda, gracias a su poder. Una vida sabia también involucra que debo buscar la ayuda divina para no actuar con maldad, no seguir los dictados de mi corazón. Esto es vivir sabiamente, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Podríamos hablar mucho más y para eso tienes tú el repaso el día de mañana con tu clase. Pero esta es, en resumen, la esencia de vivir sabiamente. Es decir, obedezco a Dios porque confío en Él. Y confío en Él porque atesoré su palabra, atesoré sus leyes. Recuerda lo que dice Romanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo vivo de esa manera, dice el Salmos 1, entonces viviré con plenitud y en paz. La paz, querido amigo, no es el resultado del esfuerzo humano. La paz es el resultado de la obra de Dios. Y si tú quieres vivir en este mundo en paz, tienes que hacer esto. Si tú estás en paz con Dios, entonces vas a estar en paz con el hombre. Y eso solo puede venir de Dios. Y por otro lado, todo esto simplemente es un anticipo a la plenitud que recibiremos cuando estemos con Cristo en el cielo. Es un breve anticipo. ¿Vamos a tener pruebas? Sí. ¿Vamos a tener luchas? Sí. Pero tú vas a vivir en paz, con gozo, confiando que Dios tiene el control y la plenitud, la dicha inconmensurable, la vamos a recibir en el cielo. Entonces, querido amigo, la invitación es, pues vivamos sabiamente en un mundo donde lamentablemente se exalta, en un mundo que se vanagloria de la insensatez, que se hace alarde de la imprudencia. Nosotros somos llamados a vivir con sabiduría, de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Finalmente, ¿qué hacer con lo que acabamos de estudiar o repasar? Recuerda que solo con el poder de Dios y gracias a una relación constante de oración y estudio de la Biblia podremos vivir sabiamente. Entonces, decide vivir así cada día, reconociendo que nuestra total dependencia la necesitamos de Dios. Depender totalmente de Dios. Y por supuesto, esto quiere decir que sigas estudiando tu Biblia. Estudia la próxima lección. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Novena lección. Queridos amigos, terminamos este breve bosquejo. Muchas gracias una vez más por sus oraciones, por sus palabras, por la confianza en el trabajo que venimos desarrollando. Espero volvamos a encontrarnos la próxima semana, ya Dios mediante, también con los comentarios en vivo. Que Dios los bendiga, ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad.